siento que mi cuerpo se tambalea y siento que me voy a caer al suelo, pero yo me trato de controlar y entonces de repente siento un inmenso deseo de llorar. Pero yo había estado preso y eso de llorar para mí no era algo común, tú sabes. Entonces de repente siento ese inmenso deseo de llorar, lo siento desde adentro y desde aquí, desde mi interior. Entonces yo digo en mi mente, yo no voy a llorar delante de esta gente que yo ni siquiera conozco. Sí. Y ella me dice, ella está orando, en medio de su oración, ella para de orar y me dice, así te dice el Padre, me dice, así te dice el Señor, llora porque vas a llorar delante de mi presencia. Wow. Y desde ese día soy un llorón. Ahora lloro hasta hablando con la gente. Pero fue una experiencia tan sobrenatural. Luego se sentaron conmigo, mandaron a buscar el copastor. Y en una conversación que tuvimos, como estuvimos hasta las 2 de la mañana. Wow. Sentados, ella mandó a buscar al copastor de la iglesia. El copastor llegó, vivía en el mismo barrio. Llegó, se sentaron conmigo y en esa conversación me dicen, nosotros te estábamos esperando. Wow. Y yo dije, pero ¿cómo así? Entonces me anuncian de que una mujer, según tengo entendido, no me acuerdo muy bien, van muchos años desde una profeta, había ido a la iglesia en esos días y había comenzado a profetizar cosas y había señalado la puerta por donde yo entré y dijo, por esa puerta va a entrar un joven en estos días cargado de problemas que nadie ha visto en esta iglesia y Dios va a transformar la vida de ese joven y muchos son los que van a venir a los pies del Señor por medio de lo que Dios va a hacer en ese joven. Y ella me dijo, yo creo que ese eres tú. Yo le dije, ¿cómo tú crees? ¿Por qué tú dices que soy yo? Yo no me veía, yo lo único que Sí, quería, uno no ve en ese yo momento. quería una oración y irme para mi casa y seguir mi vida como la llevaba, ¿entiendes? Yo no pensaba que iba a seguir yendo a la iglesia, pero ella me pregunta, ¿tú quieres aceptar al Señor? Pues yo estaba tan tocado por la experiencia que yo le dije, sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo pensaba que tenía que firmar un papel o algo. Entonces, ella me dice que hiciera la oración, yo acepto al Señor y fue una experiencia tan linda que hasta el día de hoy, bro, de esas palabras me han marcado. Gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube. Ha sido una bendición ver el respaldo de las personas que nos han apoyado con el primer video. Y el Señor ha sido bueno. Hemos escuchado personas que ya han recibido la palabra y de eso se trata. De eso se trata que tengamos, que conectemos con las personas y la gente pueda recibir algo de parte de Dios. Así sea a través de esto o a través de una palabra y ustedes mismos compartiendo el video que otros puedan recibir. De eso se trata. Esta noche tengo el privilegio de tener a un hombre de Dios de aquí, del estado de Rhode Island. He escuchado sus prédicas, he escuchado mucho de él, he visto cómo Dios lo usa. Y para mí es un privilegio de tener aquí a nuestro pastor, Alex Rodríguez. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias, Giancarlo. El privilegio es mío. Como pueden notar, estoy un poquito afónico, afectado de la voz porque de manera graciosa, pues viniendo de camino para acá, perdí la voz así de repente, pero son cosas que pasan. Pero aquí estamos y muy agradecidos por la oportunidad, mi hermano. Vamos a fluir ahí como el Señor quiera y es. Sabemos que lo que se va a tocar hoy, que se va a traer, va a ministrar muchas personas y va a ser recibido el mensaje, que es lo que queremos. Amén. Y como siempre decimos, la gloria no es para mí, ni para la casa donde estoy, ni para la casa de él, sino es para Dios, siempre. Así es. Entonces, este es un hombre lleno de una revelación de oasis. Pastor Alex Rodríguez lleva ya 22 años sirviéndole al Señor. Wow, sí. 22 años... Son muchos años, Pastor. ¿Cómo han sido esos 22 años? Bueno, han sido un constante aprendizaje. Seguimos aprendiendo y madurando en este camino, ¿verdad? Y ha sido muy bueno, obviamente un cambio radical en mi vida. 22 años han pasado rápido, pero cuando nos sentamos a analizar esos 22 años podemos ver que el proceso, ¿verdad?, por el cual Dios nos ha llevado ha sido un proceso de mucho beneficio en lo personal, para mi familia, para mí. 22 añitos ahí aprendiendo del maestro. 22 años, aunque usted dice fácil, pero parecen, pero realmente es los procesos que conlleva en esos años trabajar con personas y pues obviamente siempre tenemos esa situación en la cual
a veces hasta la fe se probada Sí. y muchas veces pues, la gente, muchas no pueden aguantar la presión y se quitan. Pero sin embargo, usted ha entendido que este es el tiempo de usted, este es el tiempo que Dios lo ha llamado y se ha mantenido firme, que eso se trata. De eso se trata, Así. Giancarlo. Bueno, Ha sido algo difícil, pero aquí estamos. Aquí amén, estamos. eso se trata. Como siempre, quiero poner un paréntesis, quiero darle las gracias a la casa donde pertenezco, Casa Judá, a nuestro pastor Benjamín y Yajaira Vallejo por darnos la oportunidad y darnos apoyar este proyecto que estamos empezando. Es un bebecito, pero vamos para adelante. Vamos para la entrevista. Entonces, dígame, ¿quién es usted? ¿Quién es el Alex Rodríguez que está hoy sentado aquí? Bueno, el Alex Rodríguez, ¿verdad? Que está hoy sentado aquí, es un esposo, un padre de familia. eh, diría, eh, ¿qué te puedo decir? Un padre de familia, un esposo, un hombre, un soñador, un visionario, una persona que está creyéndole a Dios para cosas grandes. Eh, También te puedo decir que soy una persona apasionada por lo que hago, que ser el pastor de la iglesia Casa Revelación Oasis. Pero más que todo, si sacara de la ecuación el llamado del pastorado, Pastor Ale Rodríguez es un esposo y un padre de familia apasionado con sus hijos y con su esposa. Sí, no, verdaderamente, cuando usted dice, poner el paréntesis, el primer ministerio de nosotros como cristianos para poder llevar a predicarles a otros es nuestro hogar. O sea, uno tiene que ser un buen padre, un buen esposo, porque no puedes hablarle a otros de ser mejor persona si en la casa de uno pues no. Y eso es lo Así más es. importante. Así es, mi padre en la fe, el apóstol Raúl López, que va a ver esto, un saludo. Eh, Bendiciones. el apóstol Raúl López me dio un consejo muy importante en el comienzo de mi ministerio. Él me dijo, pastoral, usted quiere tener un ministerio saludable, primero asegúrese de tener un matrimonio saludable. Y eso ha sido un código de conducta desde que lo aprendí. Hemos caminado en ese código de conducta, nos preocupamos, ¿verdad?, de que nuestra familia esté contenta, esté alegre y esté caminando juntamente con nosotros, no forzadamente, sino de una manera voluntaria. Y hasta ahora sí ha sido, y creo que eso ha sido parte del éxito ministerial que hemos tenido. Sí, no, es muy importante que ese apoyo de la familia, de su propio hogar, para poder, como usted dice, yo soy hijo de pastor y yo sé que es muy importante que el pastor, la cabeza, siempre tenga esa ayuda, así sea Sí, su esposa, sus hijos. Yo me acuerdo que que cuando mi papá pastoreaba aquí, yo hacía el sonido, porque había que hacerlo de todo, aquí había que cargar silla, la mover gente no ahí. sabe que los hijos pastorean con el pastor. Exacto, y eso madura el carácter de los Así hijos. es, así es. Porque ahora yo, ¿verdad? Poniendo un paréntesis, atravesando todas esas situaciones o viviéndolas en carne propia, me ha ayudado mucho a poder yo aplicarla en mi hogar. Definitivamente. Entonces puedo decirle, puedo creer más, o sea, la fe se aplica más porque la viví. Eso es muy importante, o sea, pero Dios ha sido bueno. Así es. ¿Dónde proviene? ¿Dónde naciste? Bueno, soy de, aunque no lo creas, yo nací aquí, en Providence. Wow. Yo nací aquí en Providence, en La Broa, en el 1979, en el Hospital San Joseph, Wow. que ya no es un hospital. Antes ahí se atendían partos, era el hospital y ahí nací en el 1979. Luego en el 85 por ahí, mi familia regresa a Puerto Rico. Soy de padres puertorriqueños, ¿verdad? Y nos vamos al pueblito de Yauco. Allí vivimos unos cuantos años. Cuando tenía como algunos 9, 7, 8 años por ahí, nos vamos entonces al pueblo de Vega Baja, donde viví casi toda mi vida. La ciudad de Vega Baja, en el norte de la isla. Vega Baja. Un saludo a la gente de Vega Baja que pueda ver esto. Así es. Los bendecimos. Amén. Muchos conocen como el pastor Alex Rodríguez. Muchos te conocen como el pastor Alex Rodríguez, pero queremos saber cuál es el hombre que está detrás de ese llamado. Bueno, el hombre que está detrás de del llamado como tal, ¿verdad? Como te dije anteriormente, yo no me considero simplemente un pastor. Eh,
creo que Dios puso más sueños dentro de mí. Obviamente de esos sueños y esa visión que el Señor me entregó, pues está el pastorado. Pero, me considero un emprendedor de cosas aún, ¿verdad? Más allá de simplemente pastorear una oveja o pastorear una iglesia. Eh, Creo que dentro de mis sueños está impactar una ciudad. Amén. Está no solamente no impactarla yo, sino a través de un equipo. Creo mucho en el liderazgo. He aprendido a ser un líder. Eh, Creo mucho en el potencial de las personas que Dios pone a mi lado. Es algo que siempre le he pedido a Dios, que me dé la capacidad de ver no solamente lo que se ve por el exterior, sino el potencial que Dios puso dentro de esas personas. Y soy el tipo de persona que cuando tú pasas tiempo conmigo y yo puedo identificar tu potencial, yo voy a empujarte para que para que saques la mejor versión tuya hacia afuera. Hubiera querido que yo hubiera tenido una persona al lado mío, hubiese tenido, perdón, una persona al lado mío que hiciera lo mismo. Pero es algo que se me entregó a mí como una asignación y estoy caminando en eso. Eh, mm, Creo que el mayor ejemplo de esto lo es nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, Definitivamente. que pudo ver el potencial en hombres que tal vez muchos desecharon. Incluso Él dice: de lo vil y de lo menospreciado Él escoge, ¿verdad? Entonces, tal vez gente como el apóstol Pedro, que no tenía ningún grado escolar, o era un hombre, dice la Biblia, que era un hombre del burgo, era un hombre que trabajaba fuerte, era un pescador, aunque corría una empresa de pesca, pero era un hombre de trabajo fuerte. Y cuando Jesús lo vio un predicador. Tal vez nadie más vio eso. Vio un apóstol, vio alguien que podía impactar su generación, y no solamente su generación, sino el mundo. ¿Verdad? Es el tipo de personas que yo le pido al Señor que me deje ser. Que me deje ser ese tipo de personas que cuando yo me acerque a alguien, yo pueda identificar su potencial y lo ayude. Creo que hay dos tipos de personas que se acercan a nosotros en la vida. Que son dos tipos de amigos. Yo siempre le llamo dos tipos de amigos. Están los amigos que son el mejor amigo. Yo tengo de esos. Esos amigos que me aceptan tal y como soy, aceptan mis virtudes, aceptan mis defectos y no le importa, no me juzgan, no me señalan ni nada. Pero hay otro tipo de amigo que hay que valorar, que es el amigo que te dice cuando tú estás mal. Es el amigo que te corrige, el amigo que te empuja. Ese yo le llamo los mentores. Los amigos que son, más que amigos, son mentores. Que no se conforman con tus debilidades, con tus flaquezas, sino que te empujan en la vida a ser mejor. Y yo creo que esos amigos hay que valorarlos un poquito más. Que aunque nos hagan sentir incómodos en ocasiones, la incomodidad nos hace crecer. Entonces, me considero ese tipo de persona. Si te brindo mi amistad, quiero aprender de ti, pero también cuando vea que tú puedes dar más y que estás cómodo, te voy a empujar para que salgas de la zona de confort. Es muy importante ese tipo de amigos, como usted menciona, que estén con uno, que puedan empujar a este sueño, porque Sí. es claro, cuando uno está viviendo un sueño o aplicando un sueño en su vida, es porque ya Dios lo puso en su corazón, porque nada surge de la nada. Entonces, Dios pone el sueño en tu corazón y siempre el sueño va a ir de la mano con lo que te apasiona a ti. Exacto. Porque el Señor nunca te va a poner algo que a ti no te apasione. Claro. Entonces, para tú poder llevarlo a cabo, te vas a encontrar con personas, como usted dice, que te mentoreen, que te ayuden. Están esas personas que se van a acercar a ti y te van a empujar a que tú puedas realizar ese sueño. Yo he tenido amigos así, he tenido oportunidad de personas que cuando he caído me han dicho: mira, vamos para encima, vamos para adelante, vamos para encima. Y esa gente es la que uno, como usted mencionó, tiene que valorar uno, porque son la gente que cuando menos tú esperas, te van a empujar y no es que solamente te empujan, van a caminar contigo de la mano para que tú ejerzas ese sueño. Claro. Soy un líder, como te dije, me apasiona lo que es el tema del liderazgo. El tema del liderazgo para mí es un tema muy importante. Tal vez muchos pastores no le dan mucha importancia a ese tema. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Por pastores como tu pastor, que es mi gran amigo, que creemos en el liderazgo. El liderazgo es importante porque el liderazgo es precisamente eso, es dirigir a las personas, relacionarnos con ellos y es ser de influencia para sus vidas. Un líder, mucha gente piensa que el liderazgo, ¿verdad?
tiene que ver con el título y no necesariamente, ¿verdad? Tú puedes tener el título y aún así no ser un líder influente. Hay niveles en el liderazgo. La gente piensa cuando alguien recibe un título, por ejemplo, la gente que nos ve a los pastores, nos ve predicando y comienzan a anhelar, y yo quiero ser el pastor de una iglesia, pero ellos están anhelando el título y no entienden lo que conlleva ser un líder, porque el título, créelo o no, el título es el nivel más bajo en el liderazgo. La gente piensa que el que tiene el título está en el nivel más alto, pero está en el nivel más bajo. Porque si tú eres un tipo de líder que lidera desde el título, la gente te va a hacer caso porque tú constantemente tienes que utilizar el título. Yo soy el pastor, para manipular. o yo soy el jefe y tienes que hacer lo que yo diga. Pero yo creo que hay un nivel mayor, que es el nivel de la relación. El relacionarnos con las personas, conocerte, conocerte como persona, saber cuáles son tus intereses, cuáles son las cosas que te gustan y instruirte, ¿verdad? En ese camino. La Biblia dice, instruye al joven en su camino. No dice en qué camino, bueno, sí dice el camino, dice cuál es el camino, en su camino, en el camino que él está escogiendo, pero instrúyelo para que él no se aparte. Entonces, es importante que nosotros nos relacionamos con la gente para ver cuáles son sus intereses. También, no solamente nos relacionemos, sino que los mentoreemos y les enseñemos. Porque cuando tú te relacionas con una persona y tú lo mentoreas y tú le enseñas, no solamente tu liderazgo sube un escalón cuando, por ejemplo, está el escalón de la plataforma del título, que es la que te dije, que es la más baja. Luego subimos el escalón de la relación. Un líder relacional causa mucho más efecto que un líder de título. Pero existe otro escalón, que es el líder de la influencia, que es el líder que te influye a que tú saques adelante y saques tu potencial. Entonces ese es el escalón, un escalón un poquito más arriba, porque entonces ya las personas se acercan a ti porque saben que tú le vas a enseñar, saben que tú los vas a empoderar y que tú los vas a impulsar a hacer lo que ellos quieren ser. Por lo que porta, y no por el título, porque es como todo en la vida. Si usted mira, hay mucha gente por ahí que estudiaron mucho y tienen un título y no lo ejercen. Exacto. Yo he conocido gente que estudiaron para ser doctor, para ser tienen un doctorado y nunca están trabajando. Entonces, ciertamente, como usted dice, un título no hace el llamado que usted tiene. Claro que no. ¿Sabe? Dios te llama, si así tengas el título, no, porque como vuelvo y digo, y usted dice, como dice la palabra, que de lo vil de lo menospreciado. Entonces, una persona vil y menospreciada es una persona que todo el mundo le pone un título, pero no le pone un título como el que nosotros vemos. Es un título de que es el que no tiene, no vale nada. Exacto. Y sin embargo, descalificado es la palabra. Sí. Y cuando el hombre te descalifica, esas son las cualidades que necesita el padre para calificarte. Exacto. Entonces es muy interesante eso del liderazgo y es muy bueno saber que el interés suyo hacia otras personas es poder sacar ese potencial que hay dentro de ellos. Claro, es importante creer en el liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque la persona, el empresario, por ejemplo, el empresario que levanta su empresa persona a persona, va a tener un trabajo muy cuesta arriba. Pero el empresario que levanta líderes, multiplica las fuerzas de su empresa, o de su visión, o de su iglesia. Porque si tú levantas líderes, los líderes usualmente para ser líderes tienen que tener ¿qué? Seguidores. Entonces, si tú levantas a una persona, simplemente, si tú te dedicas a ser tú solamente el líder y a levantar a la gente persona a persona, tú tendrás un grupo pequeño de seguidores. Pero si tú levantas líderes, tú tendrás un grupo de líderes y grupos que vienen detrás de cada uno de esos líderes. Así que es importante, yo creo mucho en el liderazgo. Sí, porque eso hace porque en esto es multiplicarse. Exactamente. O sea, cuando el padre habla de ir y predicar el evangelio es para que se multiplique lo que ya está, lo que tú has recibido como hijo. Y mucha gente no sabe, no ha entendido que Jesucristo tenía dos ministerios. Dos ministerios tenía Jesús. Jesucristo tenía un ministerio para las multitudes, que era cuando se paraba a sanar los enfermos, a multiplicar los panes y los peces, a hacer cosas. Pero Jesucristo tenía un ministerio un poquito más privado, que estaba enfocado en el liderazgo, en formar a aquellos discípulos que se acercaban y hacían preguntas bien de cerca y él les enseñaba. ¿Entiendes? Entonces, frente a las multitudes hablaba en parábola y en secreto le decía a los discípulos
a esas multitudes no les he dado a conocer los misterios Les del daba reino, los códigos a los pero ustedes discípulos. sí. Les daba los ¿Entiendes? códigos. Exacto. Entonces es importante. El liderazgo para mí es algo, es mi llamado. Sí. Es mi llamado. Lo importante, me resulta muy interesante lo que está mencionando acerca de que él le daba a la gente lo que la gente quería, milagro. Exacto. La gente no estaba para aprender, la gente lo que quería era milagro. Exacto. Entonces prepara estos 12 para que esos 12 se encarguen en guiar a esa gente hacia el propósito de cada uno de ellos. Porque la gente, mucha de la gente a veces que se acerca al Señor es porque va en la expectativa de un milagro. Exacto. Yo voy a ir porque yo sé que muchas veces traemos gente a la iglesia, mucha gente llega a la Esos iglesia. son los domingueros. Los domingueros llegan a la iglesia y no está mal, de cierta manera no está mal, porque por lo menos saben que dentro de su corazón hay algo que les hace falta. Y eso es muy importante porque para tú poder recibir, tú tienes que venir con un corazón dispuesto a recibir. Entonces, muchas de esas personas que se acercan vienen con ese corazón de dispuestos a recibir algo y saben que aquí lo van a encontrar. Exacto. Entonces, es muy interesante que el Señor les daba a ellos eso mismo. Y es algo que vivimos hoy en día también. Exacto. La gente llega y recibe algo y se va. Y muchas veces hay gente que cambia, se transforma de un momento para otro. Pero hay otros ciertamente. Se vuelven líderes algunos. Sí, algunos se vuelven líderes, pero ciertamente hay otros que necesitan a otras personas, como usted acaba de mencionar, Exacto. que los lleven y los guíen para poder ejercer su verdadero llamado y su ministerio, porque todos tenemos un ministerio en esto aquí. Así es. Dios nos ha llamado a todos a servir. Todos tenemos un trabajo que hacer. Exacto, ¿no? Así es. Todos fuimos llamados a servir, que es lo Así importante. ¿Cuándo fue que decidiste y decir, ok, en mi vida yo necesito un cambio? Porque todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, pero siempre hay algo que sucede en tu vida que diga, mira, ¿sabes qué? Yo necesito acercarme más a Dios. Y siempre pasa algo. Pues mira, yo tuve una etapa de mi vida, en mi juventud, joven adolescente, joven adulto, en esa etapa de la adolescencia hasta los 20 años, 21 por ahí, pues me inviscuí, me rodeé de personas, ¿verdad?, que me estaban influenciando de una manera negativa. Y crecí, ¿verdad?, en un ambiente, pues, donde era muy fácil escoger las cosas erróneas. Aparte de que mi padre, pues, es una historia que le he contado muchas veces. Mi papá queda como un niño cuando yo tenía como 11 años. Y entonces, pues, esa falta de paternidad, esa falta de un padre que me corrigiera, pues me conlleva a buscar esa figura paternal en esta gente de la calle. Y me dedico, ¿verdad?, por un tiempo de mi vida a hacer cosas muy malas por ahí. En ese proceso estuve en las cárceles, estuve en las drogas, estuve perdido, hice muchas cosas malas, me rodeé de personas muy malas. Luego de yo haber salido de la cárcel, aún estando en la cárcel, seguía con esa mentalidad. Salí de la cárcel con esa mentalidad de la calle y de las cosas de la calle. Y pensaba que mi vida iba a ser así para siempre, ¿sabes? Nunca pensé que yo fuera a estar en una iglesia. Nunca había pisado una iglesia. O sea, tal vez así había pisado una iglesia por ahí, pero nunca había cogido las cosas de Dios en serio. Tenía muy poco conocimiento de las cosas de Dios. Solo sabía que si uno oraba, Dios escuchaba. Eso sí sabía, porque lo había practicado mucho en los momentos difíciles. Cuando estaba en las cárceles, cuando hubieron momentos donde clamé y vi la respuesta del Señor. Pero seguía con esa mentalidad. Entonces, en el año 2000, si no recuerdo, en el año 2001, si mal no recuerdo, un miércoles a las 11 de la noche, ya yo había salido de la cárcel. Había estado preso desde el 1997 aproximadamente hasta el 2001. Y cuando estoy en la calle, estaba planificando hacer una locura. Gracias a Dios que, ¿verdad?, Dios no lo permitió. Esa noche yo estaba planificando, quitarle la vida a una persona. Wow. Y en esos momentos tuve una experiencia sobrenatural. Wow. Yo estaba en el balcón de mi casa, eran las 11 de la noche, y escuché la voz del Señor que me habló. Y fue una voz
fue una experiencia que casi nunca la puedo explicar con palabras humanas, ¿verdad? Porque fue algo tan sobrenatural. Recuerdo solo que me levanté de aquella silla, estaba fumando cigarrillo y tiré el cigarrillo en el suelo y me levanté y dije, si eres tú verdaderamente que me estás hablando, yo voy a buscar una iglesia ahora, un miércoles a las 11 de la noche. Wow. Para aquel tiempo el barrio, estaban habiendo asesinatos y muertes por mi barrio cada rato. Eh, yo me salgo a buscar una iglesia. Aparte que yo tenía problemas ya porque personas con las que yo andaba me habían metido en sus problemas. Wow. Me habían metido en sus problemas y ya yo tenía gente que también me habían visto con esa gente y querían tal vez tomar venganza conmigo, ¿entiendes? Uno nunca sabe, tenía tal vez enemigos que yo ni sabía quiénes eran. Wow. Entonces, pues nada, yo me tiro a la calle a buscar una iglesia a esa hora y cuando estoy en el saliendo, ¿verdad? Llego a una iglesia y veo en el estacionamiento de la iglesia una minivan. Para hacer la historia larga corta, me asomo por la puerta de la iglesia, una puerta de cristal que estaba abierta porque tenía 3 puertas de metal que corrían, corredizas, que cerraban, tapaban las puertas de cristal. Entonces, una de las puertas de metal estaba echada hacia el lado y la puerta de cristal estaba cerrada, pero vi la luz prendida y me asomé. Cuando me asomé, a esa hora había una señora. Fue lo único que vi desde la puerta. Una señora limpiando las alfombras del altar de la iglesia con una aspiradora. Y yo empujé la puerta y me le metí para allá adentro. Wow. Y ella no se dio de cuenta porque ella estaba de espalda hacia mí. Y tal vez ella va a ver esto. Todas somos Un amigos. saludo. Sí. Y ella estaba limpiando y yo me metí para allá. Y cuando apagó la aspiradora le dije, señora, y ella se volteó y cuando me vio, yo andaba en una camisilla sin manga, recién salido de la cárcel, yo tengo tatuajes de la cárcel, con unas pantallitas en las orejas, bien delgado. Imagínense, a esa hora, en ese barrio, y la señora se asustó. Pero, La primera impresión, sí, la imagínate. primera impresión como que, ¿sabes? Se puso un poco nerviosa, pero ella me dijo, joven, ¿qué usted quiere? Y yo le dije, ¿esto es una iglesia? Y me dijo, sí. Y me dijo, yo le dije, yo lo que quiero es que alguien ore por mí. Wow. Y le dije, me está pasando esto y esto y esto. Y yo oí una voz que me habló. Y yo quiero que busquen al cura, al ministro, al padre. Yo no sabía ni lo que era. No tenía. Yo no tenía ningún conocimiento. De busquen a ese que viene y habla aquí, que venga a esta hora, aquí, y ore por mí, porque yo no me voy a ir de aquí hasta que él no venga. Wow. Yo estaba llamando al pastor. Usted sabe que eso es muy interesante que como lo dijiste, porque en tu interior entendías que había una necesidad en ti que tenía que ser Definitivo. suplida en ese momento. Y hay que darle gracias a Dios por personas como esa señora que estaba en el momento preciso Y para no, poder hacer eso, y no ¿entiendes? era cualquier señora la que estaba ahí, porque ella me dice, pues no te preocupes que de aquí tú no te vas sin una oración. Wow. Entonces ella se mete a los baños y llama a alguien en los baños, y de los baños salen sus 2 hijos. Un jovencito que tenía para aquel tiempo, tendría como algunos 9 años, y el hijo mayor que tenía más o menos mi edad. Y el hijo mayor tenía tatuajes de la cárcel en los brazos. O sea, la mujer que estaba ahí había sido una madre que por años había clamado por un hijo, igual que yo. Wow. Entonces, ya su hijo estaba ahí ayudándola, limpiando los baños de la iglesia. Entonces, esa experiencia fue sobrenatural porque ellos me rodearon los 3 y comenzaron a orar por mí. Wow. Y en esa oración, pues tuve una experiencia sobrenatural porque ya Dios venía revelándose desde mi casa, desde el balcón de mi casa. Y cuando empiezan a orar por mí, yo siento que mi cuerpo se tambalea Wow. y siento que me voy a caer al suelo, pero yo me trato de controlar. Y entonces de repente siento un inmenso deseo de llorar. Pero yo había estado preso y eso de llorar para mí no era algo común, tú sabes. Entonces, de repente siento ese inmenso deseo de llorar, lo siento desde adentro y desde aquí, desde mi interior. Entonces, yo digo en mi mente, yo no voy a llorar delante de esta gente que yo ni siquiera conozco. Sí. Y ella me dice, ella está orando, en medio de su oración, ella para de orar y me dice, así te dice el Padre, me dice, así te dice el Señor. Llora porque vas a llorar delante de mi presencia. Wow. Y desde ese día soy un llorón. Ahora lloro hasta hablando con la gente. Pero fue una experiencia tan sobrenatural. Luego se sentaron conmigo, mandaron a buscar el copastor. Y en una conversación que tuvimos como estuvimos hasta las 2 de la mañana. Wow. Sentados, ella mandó a buscar al copastor.
de la iglesia, el copastor llegó, vivía en el mismo barrio, llegó, se sentaron conmigo y en esa conversación me dicen, nosotros te estábamos esperando. Y yo dije, pero ¿cómo así? Entonces me anuncian de que una mujer, según tengo entendido, no me acuerdo muy bien, van muchos años desde una profeta, eh, había ido a la iglesia en esos días y había comenzado a profetizar cosas y había señalado la puerta por donde yo entré y dijo, por esa puerta va a entrar un joven en estos días cargado de problemas que nadie ha visto en esta iglesia y Dios va a transformar la vida de ese joven y muchos son los que van a venir a los pies del Señor por medio de lo que Dios va a hacer en ese joven. Y ella me dijo, yo creo que ese eres tú. Yo le dije, ¿cómo tú crees? ¿Por qué tú dices que soy yo? Yo no me veía, yo lo único que Sí, quería uno era, no ve en ese yo quería momento. una oración y irme para mi casa y seguir mi vida como la llevaba, ¿entiendes? Yo no pensaba que iba a seguir yendo a la iglesia, pero ella me pregunta, ¿tú quieres aceptar al Señor? Pues yo estaba tan tocado por la experiencia que yo le dije, sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo pensaba que tenía que firmar un papel o algo. Entonces, ella me dice que hiciera la oración, yo acepto al Señor y fue una experiencia tan linda que hasta el día de hoy, bro, de esas palabras me han marcado y camino, vivo esas palabras, bro, estoy viviendo esas palabras. Es muy interesante que, que ellos entendieron en ese momento, ese principio que tenemos que aplicar todo cristiano, Así y es, es suplir la necesidad del necesitado. sí, Si tú miras, el ministerio de Jesús siempre fue el que necesitaba caminar, les daba el milagro de levantarse, el que necesitaba y suplía la necesidad, ¿entiendes? exacto, Entonces de eso se trata, para eso está la iglesia, para no solamente, porque mucha gente, pero tiene que pagar, no se trata de monetariamente, estamos hablando de la necesidad de tu interior, exacto, porque muchas veces hay personas que lo que necesitan es hablar, un abrazo. Yo he conocido, como mencioné en el podcast anterior, gente que con un abrazo ha cambiado su vida, sí, han sido marcados y ese abrazo fue tan poderoso que su vida se tornó a otro nivel, un giro sí, de 180 grados. sí, Y entonces en ese momento tú lo que necesitabas era un lugar donde alguien orara por ti y eso cambió tu vida. sí. Y quizás, no estoy diciendo que Me marcó tu marcó. vida y Ujú. eso se trata. Ese es el verdadero evangelio, marcar la vida de otro. Porque para eso llegó Cristo, aquí a morir por nosotros. ¿Sabes? Las marcas que él cargó encima no es una representación de lo que tiene que hacer la iglesia como a la Sí. gente. Es gracioso porque cuando salí de la iglesia, ellos me regalaron una Biblia. En aquel tiempo las iglesias acostumbraban a regalar aquellas Biblias pequeñitas, como del tamaño de una película. ¿Te recuerdan Sí, aquellas sí, yo películas como de que he visto, videocassette? ajá. Y cuando yo voy de camino para mi casa, eran como las 2:00 de la mañana cuando me fui de la iglesia. Me fui caminando otra vez para mi casa. Cuando yo voy de camino, mi mamá está saliendo Wow. desesperada a buscarme. Y mi mamá me ve y mi mamá está parada en una esquina y yo la veo y la llamo. Y ella se para a mirarme. Cuando me ve que me estoy acercando, me dice, muchacho, ¿y esa película, dónde te la robaste? Ay, mío. Ya tenías una marca, era de que Sí. tú tenías algo en la mano, tenía que ser de otra persona. Sí, Wow. sí, sí. Entonces yo le dije, no, mami, esto es una Biblia. Cuando yo le dije que era una Biblia, mi mamá se emocionó. Y yo le dije, me pasó esto y esto y esto. Fue una iglesia, una gente bien linda. Me invitaron mañana para la iglesia, pero yo no voy a menos que tú no vayas conmigo. No, yo voy, me dijo ella, yo voy Wow. contigo. Y comencé a ir a la iglesia y estuve como 6 meses yendo a la iglesia, teniendo unas experiencias su- sumamente sobrenaturales. Dios comenzó a revelárseme en sueños. Llegaban ministros y me hablaban, gente en la iglesia venía y me hablaba. Yo le hacía una pregunta a Dios en mi casa en la noche y cuando llegaba el servicio, la persona que estaba abriendo el culto me contestaba desde el altar, sin saber que me estaba hablando a mí, pero unas cosas sobrenaturales. Y empecé a ver que Dios era real. Pero aún así, volví y me desvié como a eso de los 6 meses de estar ahí. Entonces ahí decido venirme a vivir a los Estados Unidos. Y ahí comienza otro proceso, donde estuve un tiempo otra vez en las calles, pero luego de ese proceso tengo otra experiencia que me llega nuevamente a la iglesia, conozco a mi esposa, la meto a la iglesia, me salgo. Wow. Es una locura. Pero entonces mi esposa se pone a orar por mí. Y una mujer cuando ora, mi hermano, entonces mi esposa se mete en un tiempo de ayuno, de oración y de clamor al Señor. Y fue un momento también que marcó mi vida porque cuando ya yo me vi en esa última condición, me vi en mi peor condición, porque ahora estaba en los vicios de droga, ahora estaba perdido y estaba pensando quitarme la vida. E intenté suicidarme varias veces, pero en ese proceso pues ella estaba orando y Dios me guardó y una despedida de año le entregué mi vida al Señor y hasta el día de hoy.
No he vuelto atrás. Gloria a Dios por esas mujeres que en su corazón dicen, ok, este es el hombre que Dios me puso y yo voy a orar por él. Porque, Sí, porque mira, la realidad es que ellas ven en nosotros el potencial que nosotros no vemos. exactamente. Y yo le doy gloria a Dios por mujeres así, porque mi esposa, poniendo un paréntesis, mi esposa es igual. Mi esposa cree más en mí de lo que yo a veces, ¿sabes? De lo que yo a veces creo de mí mismo. Así es. Y me impulsa Es que hay, intencionalmente para eso y me exacto. reta para que yo me diga, sabes que, mira, sabes, tienes que hacer algo, sabes, ella reconoce lo que hay. Es que hay un trabajo que solamente lo hace Dios y la mujer. Yes. Es el trabajo de edificar la casa. La Biblia dice, en vano trabajan los edificadores y Jehová no edifica la casa. Pero también dice la Biblia que la mujer sabia edifica la casa. Entonces, es un trabajo que Dios le dio a la mujer y ellas nos edifican a nosotros. Y la realidad, y como mencionaste, tu mamá en ese momento también, porque Mi mamá, cada vez que escuchaba un disparo en el barrio, lo a las pensaba 3 lo de la peor. mañana, su hijo en la calle, perdido por ahí, cada vez que ella escuchaba un disparo en el barrio, ella soltaba lo que tuviera en las manos, se tiraba de rodillas y empezaba a decirle, mira lo que le decía, sin ser cristiana, le decía, Señor, yo te lo entrego a ti y yo lo veré predicando en un altar algún día. Wow, y ese es el poder de declarar, Sí, porque las madres son muy importantes, de la mujer la que Dios pone en los hogares, porque sí, Dios pone hogares casi madre y uno tiene como se casa, tiene su esposa, y esas son las mujeres que marcan la sí, diferencia, que en medio de quizás, como usted estaba mencionando, quizás ella no era cristiana, pero entendió que a lo mejor diciéndolo algo iba a hacer. Y la fe que había en ella de que Dios podía hacer algo, porque soltar eso es porque ella creía que podía hacer algo. exactamente. Y es muy regocijante escuchar que todavía hay Mi madres. viejita tiene 80 y pico ahora y no puede hablar contigo 2 minutos acerca de mi vida porque empieza a llorar. Conoce tu pasado y Porque conoce. conoce, ¿verdad? Me Entonces fue a visitar a las cárceles en Puerto mira para allá. Rico, y imagínate. Yo quiero, poniendo un paréntesis en esto, mira madre, tú que estás escuchando hoy esta palabra, sigue creyendo que Dios va a hacer algo por tu hijo, sigue Así creyendo que es. Dios va a hacer algo por tu esposo. No pares de clamar, no pares de pedir, porque el Padre está escuchando tu oración y el momento que menos tú esperas va a ser la obra. Y como le está mencionando, él estaba caminando y quizá para los ojos de la mamá le dijo, bueno, él ya está comenzando el cambio, eso es, y vuelve y se aparta. Pero se encontró, tuvo otra experiencia, tuvo su esposa y tuvo otra mujer más que lo impulsara y lo Definitivo. motivara a que él realizara lo que ya había visto en él, porque ese potencial lo veía ella en él, porque creía que había un hombre de Dios detrás de ese lo que se ve afuera, de Alexi, ahí adentro había un hombre de Había Dios. un hombre de Dios ahí. Y ella lo podía ver y yo no, pero aquí estamos. Y yo le agradezco mucho eso. Eh, Creo que Dios puso muchas mujeres buenas en mi vida. Tengo una hermana que también en un momento de mi vida fue una mujer que me ayudó mucho. ¿Entiendes? Le agradezco mucho lo que hizo por mí. Mi esposa, mi madre, que clamaba mucho. ¿Entiendes? Y eso es algo que hay que agradecerlo, hay que agradecerlo. Dios pone esos ángeles alrededor de uno. Y la Biblia declara que Dios está entre los que te ayudan. Así que eso es algo que hay que, como dice Giancarlo, si hay una madre que nos está viendo, o una esposa que nos está viendo, que está atravesando por un momento eh, la clave para el éxito, para tener éxito en eso, es orar. Es orar Yes. y poner eso en las manos del Señor y no perder la fe. Orar, orar, aunque el escenario se ponga peor, orar y seguir orando hasta que llegue el momento que tú vas a ver el milagro de Dios, porque Dios lo va a hacer. Sí, ¿no? Y es muy interesante de eso, de acerca de eso, porque podemos verlo en la misma palabra con Pedro, que Pedro, Dios lo llamó, le dio la palabra, caminó con Cristo, volvió para atrás y tuvo que Cristo ir a buscarlo de nuevo Así mismo, hasta que él no comprendiera su su llamado. llamado. Y eso va de la mano a lo que usted está hablando, Sí, en lo que es cuestión del liderazgo. Uno tiene que estar muchas veces encima de la gente para poder guiarla y sí. llegarla en ese momento. Y en el momento suyo, pues la batuta pasó a su esposa. Y ella siguió ahí hasta que Así formó. es. Y hay que darle gracias a Dios a esas mujeres que creen en los hombres Amén. todavía. Mujer, siga creyendo en su marido, Un que besito a mi esposa. saludos. ¿Cuándo llegas al estado de Rhode Island? ¿Sabes? ¿Cuándo fue que te mudaste Bueno, ya para...? regresé yo constantemente, aunque vivía en Puerto Rico,
pues siempre cada 2 años, cada 3 años, me daba una visita por ahí de un mes o 2 meses. En el año 95 estuve casi todo el año 95, el 95 completo lo estuve aquí. Me regreso en el 96, en el 97 me busco la prisión allá en Puerto Rico, corro un par de cárceles, Puerto Rico, y regreso de lleno a los Estados Unidos exactamente la semana del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas. O sea, unos días antes. Recuerdo que llevaba como algunos 4 días que había llegado cuando me desperté en la mañana con la noticia, ¿verdad?, de que estaban derribando las Torres Gemelas. Así que desde entonces he estado aquí. ¿Cuándo fue que tú entendiste tu llamado? El llamado, ¿sabes? Ese llamado de decir, ok, Dios me llamó a esto y voy a empezar a ejercer este llamado. ¿Qué momento fue que sucedió eso? Pues mira, aquella vez que tuve aquella experiencia con aquella mujer en la iglesia, ella me habló del llamado, ella me habló de eso, de que Dios me llamaba a cambiarle la vida a la gente, a llevar el evangelio y todo esto, pero yo no lo veía. Me tomó muchos años poder verme como, como un pastor o como un predicador de la palabra. Llegó el momento en el proceso que mientras yo estaba sirviéndole al Señor, eh, yo, no, yo no sabía leer bien, yo no sabía leer, yo leía como un niño de primer grado, ¿entiendes? Wow. Porque yo no estudiaba en la escuela, yo entraba y me escapaba de los salones creo que me graduaron aquí de 8º grado por la edad en los Estados Unidos y fue la última vez que me gradué De la de escuela. escuela, sí. Entonces, no me gustaba la lectura, yo no me imaginaba estudiando la palabra, ni, ni, ni leyendo algún libro, ni nada. Pero en un momento de mi caminar con Dios, ya yo estaba congregándome en una iglesia aquí, eh, de repente empieza una visión en la iglesia de levantar células en los hogares. Y me empieza a interesar eso. Y comienzo a ir como oyente a una célula. Y yendo como oyente, uno de los caballeros que estaba allí me dijo, ¿por qué no das un estudio bíblico un día? Y yo dije, bueno, yo dar un estudio bíblico está difícil. Hmm. Aparte que hubieron mucha gente también de esa iglesia, hombres que me siguieron en las calles, me buscaban y me influenciaban. Pero entonces me empezaron a dar esas oportunidades de que da un estudio bíblico, empezaron a creer en mí. Y yo empecé a dar los estudios bíblicos. La primera vez que di un estudio bíblico, recuerdo que el estudio bíblico que di, le puse por título, habían unos jóvenes allí de la calle también, y yo le puse por título en aquel tiempo, te empresto al Dios que cambia, y si no te funciona, me lo devuelve. Tremendo En- eslogan. sí, sí. Entonces, recuerdo que cuando di la predicación, bueno, el estudio, fue un estudio tipo predicación, y, y me El dio que es por, predicador, sí, aunque sea el estudio, predica. sí, me dio por después del estudio hacerle un llamado a esos jóvenes. Y esos jóvenes aceptaron al Señor. Wow. Y eso me impactó. Y yo dije, wow, causé un cambio en la vida de alguien. Entonces por ahí comencé a hacerlo fuera de las ¿sabes? De grupos, sino que empecé a hacerlo de tú a tú con las personas. Tras bambalina, como dicen. Ajá, y a todo el que le hablaba de Dios. Me metían a Orozón a comprar piezas y le decían, quiero hablar contigo, dame 5 minutos. Y le empezaba y le daba una palabra y empezaba a hablar ahí. Me aprendí 2 historias y predicaba con 2 historias aprendidas. Y con esas historias le buscaba un sentido y se las soltaba a la gente y la gente se quebrantaban Y lo recibía. y lo recibían y querían ir a la iglesia conmigo, me lo llevaba para la iglesia. Y entonces empecé a ver eso, empecé a apasionarme por eso, pero decidí que si lo iba a hacer, lo iba a hacer bien. Entonces empecé a interesarme por estudiar. Me metí a estudiar en las clases de liderazgo. Todo lo que hacía la iglesia, yo me metía. Yo iba los sábados, los domingos, los lunes a las clases, los martes al culto de oración, los jueves a la célula. ¿Sabes? Me metí de lleno en todo. Y eso me apasionó. Y me empecé a aprender y luego estudié. Me metí en institutos bíblicos y todo eso. Y ya después de los institutos bíblicos y todo eso, ya yo estaba predicando en muchas iglesias por ahí. Me invitaban a predicar. Pero no me veía como pastor. No me veía como pastor. Pero Dios empieza a hablarme de pastorado. Wow. Empieza a venir gente a mi vida. Yo iba a una iglesia, la persona que estaba predicando se bajaba, venía donde mí, mi esposa, y nos llamaba como pastores.
empecé a llegar a mi iglesia, la iglesia donde yo me congregaba, los ujieres que atendían la puerta, empezaron de la nada a decirme, pastor. A reconocer ese llamado. Ajá, yo decía, no me digas pastor, yo no soy pastor. Me sentaba con con el que era mi pastor en aquellos tiempos, en la casa de él, después de yo le cortaba la grama en la casa de él, yo iba y le cortaba la grama todos los sábados. Wow. Sí, yo era un servidor, yo me desvivía y cortarle la grama a él no era cortar la grama, había que cortar un terreno grande y él sabe quién es. Y yo empezaba a las 7 de la mañana y me daba a las 4 de la tarde y todavía estaba cortando Un grama. turno completo. Sí, un turno completo. Entonces, luego me sentaba con él un ratito a dialogar porque aprovechaba esos momentos para escucharlo, porque me apasionaba que él era un pastor y que estaba llevando una visión tan linda y le trataba de sacar consejos, le hacía preguntas y todo eso. Entonces, en esos procesos a veces llegaban los hermanos de la iglesia a visitarlo a él y lo saludaban y le decían pastor y me daban la mano y me decían pastor y yo le decía, no me digas pastor, mira este tipo diciéndome pastor. Y Dios empieza así, pero ¿qué pasa? Empiezan los profetas a llegar, a darme el llamado, a hablarme del llamado. Yo estuve 7 años topándome con esos escenarios, a donde quiera que me metía. El Dios llamándote a 7 años diciendo que, pastor, yo no quiero ser pastor, esto es mucha responsabilidad. Y como a los 7 años, sentí que el Señor me acorraló y me dijo, tienes que atender lo que te estoy llamando a hacer. Y empezó entonces ya a hacer algo más personal. Entonces comenzó a mostrarme visiones, a hablarme en sueños. Y por ahí dije, tengo que atender esto. Empecé en el basement de mi casa con 2 viejitas y una parejita. Yo solté la iglesia, ¿sabes? Cuando salí de la iglesia no me llevé a nadie de la iglesia, no dividí la iglesia, no me fui por la puerta, no tumbé la puerta como hace mucho, ¿sabes? Lo hice en orden, hablando con mi pastor durante aproximadamente 1 año, diciéndole lo que iba a hacer. Cuando salgo suelto todo lo que pertenecía a la iglesia y empiezo de cero, con 2 viejitas y una parejita. Y ahora mismo pues esa iglesia ya cumplió 8 años y tenemos una iglesia bastante sólida, un liderazgo sólido, con grandes líderes que tengo al lado mío, gente muy inteligente, a los que honro y respeto, que están ahí conmigo, hombro con hombro, empujando la visión. Ahí respondió la próxima pregunta que tenía, y que cuánto llevaba ya pastoreando. 8 años, 8 años. Lleva 8 años ya, como tal, lleva pastoreando. Eso es muy interesante que, que Dios te hizo sentir y te fue preparando. Sí. Porque tú no eres preparado, o sea, Dios no te coge porque tú estás preparado, sino te va preparando cuando ya te escoge. Exacto. Entonces ya Él te escogió y ya te va a ir estaba preparando. Y me sigue preparando. Y te sigue preparando porque Él nunca deja de formarnos, ¿sabes? Él sigue formándonos en muchas áreas, porque como todos somos imperfectos, cometemos errores, pero ciertamente el Padre ajusta todos esos errores que tenemos. Pero tú fuiste entendiendo ese llamado, acorde, fue pasando el tiempo y a la misma vez te fuiste preparando, porque eso se trata, prepararse. Claro. Porque hoy en día todo el mundo recibe una palabra y yo voy a cambiar esta palabra, pero prepárate porque... Exacto. No creo que es una buena idea prepararse cuando la oportunidad se presenta. Creo que si Dios te empieza a hablar de algo, comienza a prepararte para que cuando llegue la oportunidad tú estés, por lo menos tengas algo de preparación. Nunca la vas a tener completa porque va a haber una preparación, va a haber un aprendizaje en el proceso cuando emprendas el viaje, ¿verdad? Pero por lo menos que tengas una preparación básica. Un conocimiento básico. Un conocimiento básico te va a ayudar a que tú comiences en cero. Yep. O sea, yo me preparé, yo estudié, yo me metí en la palabra y ya yo predicaba en otras iglesias. Y yo pensaba, ¿verdad? Y le doy un consejito a la gente que piensa que esto del pastorado es fácil. Los pastores que llevan años pastoreando una iglesia, pues saben de lo que yo voy a hablar. Cuando alguien me dice, yo tengo un llamado de pastora, yo me rasco la cabeza. Bueno. Y yo digo, Dios mío, ten misericordia de este hombre. Sí, yo sé. Porque no es fácil. Sinceramente, el pastorado no es simplemente predicar la palabra. Yes. El pastorado requiere un sinnúmero de herramientas, diría yo, para poder dirigir. Tienes que saber ser una persona que escucha a las personas. Tienes que saber en muchos momentos poner tus intereses a un lado para interesarte por lo que otras personas están pasando. Tienes que sacrificar muchas cosas, tienes que sacrificar tiempo, tienes que estar dispuesto a hacerlo. Aún la familia. Y todo. Y tienes que tener herramientas para socializar con las personas. Yo llevo 8 años y todavía tengo
todavía hay momentos incómodos entre líderes, que uno tiene que aprender en el proceso a manejarlo. No, no es fácil. No es No, fácil. y Dios, el Señor siempre va, como usted mencionaba, se va, va preparándote, va formándote y en esos momentos adquiere la sabiduría. Claro. Porque quizás Uno va creciendo y va a madurando. exacto. Quizás los errores que cometió al principio no los está cometiendo ahora. Exacto. Entonces eso es parte de lo que es crear la sabiduría Claro. y el Señor. Uno entra al ministerio con muchas falsas expectativas. Yo recuerdo que cuando yo empecé, yo le dije a mi esposa, vamos a empezar aquí en el Bateman y dame 2 años para que tú veas cómo tenemos como 100 personas. Expectativa. Tenemos 8 años y ese número lo estamos cruzando. A veces tenemos 120, a veces tenemos 98, ahí estamos, ¿entiendes? A veces tenemos 80, ¿sabes? 8 años. Y yo le dije, dame 2 años, mira las expectativas, eso son falsas expectativas, que uno se hace en su mente. Sí. Uno piensa que va a ser así de fácil y no es así de fácil nada. Pero yo soy fiel creyente de que el Señor te va preparando, ¿verdad? Y a la misma vez tú estás preparando ese equipo y ya el equipo está preparado con esa expectativa para cuando llegue esa ola. Y va a llegar un momento en que esa ola llega y se va a mantener. Y yo creo mucho en el crecimiento saludable. Exacto. He aprendido a no afanarme por las multitudes. Hay gente que lo que quieren es abacurar, llenar las iglesias bien rápido. Y algunos, pues Dios le da la dicha de que lo pueden manejar. Yep. Pero hay otros que no. Hay otros que yo creo que vamos aprendiendo de acuerdo a la cantidad que Dios nos va asignando. Dios nos va preparando para nosotros manejar eso. Y es un crecimiento saludable. Tú nunca has visto un niño nacer y a los 3 meses parecer que tiene 20 años. Tiene que estar enfermo. Tiene que estar enfermo. Exacto. Y como usted como pastor, ¿verdad? Ya teniendo la experiencia, ¿cómo hace usted para cuidar su corazón? Porque tú sabes que a veces los halagos, somos humanos y tú sabes que a todos nos gusta que nos digan buen trabajo, lo estás haciendo bien, tú eres un hombre de Dios. Pero hay muchas veces que si uno no, si inconscientemente eso puede afectar tu corazón. Y uno no va a decir, espérate, creerse. Me pasó a mí, yo no soy pastor, ¿verdad? Y Dios, por favor, no. Por favor, tú me oyes. ¿Sabes? A lo mejor por ahí Pero, tú vienes pero de sí linaje. sí me Tú vienes sucedió. de linaje Sí. de pastor, así que no te sorprendas. Sí me sucedió que en un momento en mi vida, muchos halagos, lo estás haciendo bien, mucho de esto, empezó a dañar mi corazón y creía que, ok, yo no necesito nada, yo puedo. Entonces, ¿qué consejo tú nos puedes dar para que nosotros podamos cuidar nuestro corazón de los halagos de la gente? Sócrates, creo que fue Sócrates que dijo, yo solo sé que no sé nada. Wow. ¿Entiendes? Yo he aprendido con los años a que yo no soy el más inteligente, a que yo no contesto todas las preguntas. Y he aprendido algo bien importante, que si tú estás rodeado de personas y en el grupo que te rodea tú eres el más inteligente, tú estás rodeado de las personas equivocadas. Wow. He aprendido también que si tú eres el que contestas todas las preguntas en tu entorno, tú tienes que salir corriendo de ese grupo. Tú tienes que rodearte de personas que te pongan a ti a preguntar. Eso te va a mantener humilde, eso te va a mantener con los pies sobre la tierra, porque mientras tú te mantengas aprendiendo, tú vas a entender que tú necesitas, ¿verdad? Eso y que tú no te la sabes toda. Yo tengo gente a mi lado en el ministerio ahora mismo y yo no tengo temor de decirlo, ni me siento intimidado, ni me siento en competencia con ellos. Al contrario, yo tengo gente a mi lado que son mucho más inteligentes que yo, con mucha más preparación que yo, ¿entiendes? Con grados académicos mejores que los míos, con más logros a nivel académico, con más herramientas que yo. Pero yo no me siento intimidado por eso, al contrario, yo aprendo de ellos. Y no me creo, no sé, nunca he sido una persona que me creo que me las sé todas, ¿entiendes? Ahora, me gusta aprender, no dejo de aprender, porque el que no deja de aprender nunca dejará de enseñar, ¿entiendes? Si tú te mantienes aprendiendo, siempre te vas a mantener enseñando a alguien. Y como me gusta enseñar, pues entonces me mantengo aprendiendo. Pero no que se me dañe el corazón. Creo que tengo gente que saben ponerme los pies sobre la tierra. A todos nos pasa que en algún momento puede ser que empecemos a elevarnos un poquito alto. Pero gloria a Dios por mi esposa, gloria a Dios por mis padres espirituales y por amigos buenos que como te dije, que saben, los amigos se dan las puñaladas de frente. Yes. ¿Entiendes? Wow. Y es bueno
que cuando yo tengo amigos que son tan buenos amigos que si me tienen que dar las puñaladas de frente me las dan. Y a veces es bueno, mira, bájale, Ponle, vale 2 rayitas, que bájale dos está muy rayitas. arriba. Mi esposa también, pon los pies sobre la tierra, muchachos, sé más paciente, sé más pasivo, sé más comprensivo. Y todas esas cosas pues son muy importantes porque te mantienen. Mi apóstol, siempre que yo le cuento una victoria a mi apóstol, algo, ¿verdad? O a mi madre espiritual, la pastora Abigail, la apóstola, Saludo a ambos, un apóstol saludo a Abigail ambos. y el apóstol Raúl, ellos celebran la victoria conmigo, pero también me dicen, Ale, pero sabes que cuida el corazón. Y yo, no, pastor, gracias, eso no se me va a olvidar. Y ellos constantemente están pendientes de mí, y eso es bueno, Sí, tener gente así a tu lado, tener gente así a tu lado. Así que pues, yo creo que hasta ahora eh, espero en Dios que no se me dañe, que no se me dañe el corazón. sí, porque pues obviamente como todos somos humanos, Claro, y cargamos con esta carne y claro. eso no sucede, y no solamente en los ámbitos quizás en lo cristiano, pasa en todo. Muchas veces hay gente que ejerciendo un trabajo. Y bromeo, yo y- bromeo, mira, ayer, yo bromeo de esa manera, porque el otro día estaba hablando con el pastor Feliciano, que estuvo por aquí, Ujú. y el pastor Feliciano me dice, salimos a cenar un día, y yo le digo, mira, me invitaron a predicar en una iglesia, en un evento en Perú, voy para Perú en febrero, y voy a estar allá frente a 20.000 personas, y después le digo, creo que exageré un poquito, son como 6.000. Y él empezó a reírse. Entonces el otro día me llama y me invita para la iglesia. Y me dice, mira, pastor, para que vengas a predicar. Yo le dije, mira, voy a hacer una excepción contigo, porque yo solamente predico a grupos de 20.000 personas. Pero son bromas. En verdad, verdaderamente yo tengo un amigo, fíjate, que es un predicador que predica ese hombre se ha parado frente a más de 20.000 personas de verdad, en serio. Y en muchas ocasiones. Y en mi primer aniversario tenía como 15 personas en mi iglesia. Y es internacional. Y yo lo mandé a buscar. En mi primer aniversario él vino y le predicó con la misma pasión que le predica a 20.000 personas a un grupito de 15 personas en mi iglesia. Y eso me dio un ejemplo. Eso me dio un ejemplo de humildad, ¿entiendes? Y esas cosas yo las valoro. Yo creo que uno nunca se le deben subir y menos yo de a donde vengo y lo que Dios hizo en mi vida, ¿entiendes? Sí, es muy hablando acerca de eso. Quizá en los ojos de uno piensa que no ve las multitudes, pero el tú poder llevar la palabra a una persona, esa persona puede cambiar toda una multitud. Claro, Porque lo podemos ver con la mujer samaritana, ¿verdad? La del pozo, sí, que ella y preparó el terreno para que Cristo entrara claro, y esa gente pudo recibir la palabra. así mismo. Entonces quizás aquí en ese momento Jesús no le predicó a toda esa gente en el momento que le predicó a ella, pero intencionalmente con cambiar la vida de ella, que volvemos a lo mismo, cambiar una vida puede cambiar a toda una generación. Así es. Y cambió, ¿entiendes? Cambió y hoy en día se conoce, ¿sabes? Esa gente pudieron recibir esa. Y es muy importante, como volvemos y tocamos, el corazón es muy importante cuidarlo, porque la Biblia Sí, dice, ¿qué definitivamente. dice la Biblia sobre el Que corazón? lo guardemos. Guardemos, Sobre toda cosa guardada, guarda el guarda tu corazón. corazón. Es que el corazón es como la tierra. Yep. El corazón es neutral. Si tú siembras en la tierra tomate, la tierra te va a dar tomate. Si siembras naranja, te va a dar naranja. Si siembras aguacate, te va a dar aguacate. Y así mismo es el corazón. Lo que tú siembras aquí, si siembras orgullo, el corazón lo va a impulsar y le va a dar vida porque de él mana la vida. El corazón va a impulsar el orgullo hacia afuera. Pero si tú mantienes un corazón humilde y tú te aseguras de sembrar humildad en tu corazón, eso es lo que va a salir de tu corazón. Sí, así que cuide su corazón y no lo Sí, llene de odio para que no empiece a darle odio a otros. exactamente. ¿Qué es lo más, ya me lo han mencionado, pero quiero recalcar, qué es lo más que te apasiona de tu llamado? ¿Qué es lo más que tú dices? Esta parte de mi llamado es lo más que me gusta. Pues mira, aunque te dije que el liderazgo es lo que me apasiona, verdaderamente me apasiona, hay algo que me apasiona mucho y es ver cuando una persona cambia, Wow. Ujú. cuando una persona cambia. El otro día, mira, a mí esto tal vez parezca un poquito, pero yo el otro día me puse a mirar, fui a la iglesia y me puse a mirar los niños, un montón de niños corriendo por la iglesia. Y, y me puse a pensar, si yo no hubiera empezado esta visión que Dios me llamó a hacer, ¿dónde estarían todos estos niños? ¿Dónde estarían Wow. estas familias? Y todo eso. Y me apasiona ver familias, matrimonios restaurados. Me apasiona ver
un hogar transformado. Me apasiona ver que Dios le conteste de manera milagrosa una petición a alguien Ujú. y ver, ¿verdad? Por ejemplo, que está orando por un familiar enfermo y Dios hace un milagro y lo sana. Y esos cambios, esas cosas, no necesariamente que sea yo que lo haga o que yo tenga que ver con el caso, sino ver, me apasiona ir a una iglesia y saber que, Una palabra que que, usted le... algo, que algo que soltamos le cambió la vida a alguien. Exacto. ¿Entiendes? Eso es algo lindo, mano. Y ver eso en la vida de las personas, eso es lo que me apasiona a mí. Ver un cambio. ¿Qué consejo nos puedes dar acerca de cómo luchar con nuestra, ¿sabes? Porque todos tenemos luchas interiores. Claro. Entonces, hay veces que las personas no saben cómo lidiar con ellas. Entonces, siempre es bueno escuchar un consejo de una persona que tuvo luchas también, porque como Claro. todos tenemos luchas interiores, pero ya a diferencia quizás de los que puedan ver este podcast, puedan tener esas herramientas que digan, mira, voy a aplicar esto que aprendí para poder yo manejar con mis luchas, Sí. especialmente en lo interior. Claro. Creo que los procesos de la vida, eh, Dios los utiliza, ¿verdad? Los procesos para trabajar con nuestro interior. Eh, Luchas siempre vamos a tener. La palabra lo dice. Tú acabas de decir la palabra, luchas. Una lucha es una pelea. Mi consejo es que aprendan a pelear. Aprendan a pelear todos los días de su vida. Que aprendan a pelear con esas batallas con esas debilidades que tienen o con lo que están batallando. Y que a pesar de que caigan 1000 veces frente a la misma situación, se levanten 1000 veces. Se levanten y se levanten. Y que sigan batallando. Mira, en cuanto a ministros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo siempre digo a los líderes y a los que están llevando un ministerio que nunca le permitan a sus circunstancias controlar lo que Dios los llamó a hacer. Yo recuerdo la historia de una dama que yo tuve en mi iglesia y la preparamos, ¿verdad? Para que predicara. Y el día que ella le tocaba predicar, ella llegó a la iglesia y me vino con un pensamiento, ¿verdad? Que ella no se sentía digna de pararse frente a la gente a predicar esa noche, porque de camino de su casa para la iglesia tuvo una discusión con su esposo. Entonces, y ella tenía problemas de temperamento, era un poco temperamental, y en el camino parece que ella perdió el control en la discusión y se alteró y dijo cosas que no tenía que decir. Entonces, cuando llegó me dijo, yo no me siento digna de ahora pararme en el altar a predicar la palabra después de que yo dejé que mi temperamento tomara el control de mí. Y yo le dije, usted se va a subir al altar, usted va a predicar la palabra, usted va a hacer el trabajo que se le encomendó y después que usted termine de hacer su trabajo, entonces usted arregla su situación con su esposo, pero usted no le va a permitir a sus circunstancias que controlen lo que Dios la está llamando a hacer, porque entonces si tú le permites a las circunstancias que te controlen o a tus luchas internas que te controlen, cada vez que Dios te llame a hacer algo, una de esas luchas se va a levantar dentro de ti como una estrategia del enemigo para detenerte. Y eso es verdad porque muchas veces por causa de lo que uno dice, tenemos lucha y nos limitamos a hacer lo que Dios nos llama a hacer y pensamos que no merecemos y cuando estamos haciéndolo y sucede una lucha y caes en esa lucha y dice, espérate, ve, no puedo hacerlo porque todavía no estoy preparado. Sí, pero verdaderamente eh, uno tiene que hacerlo. Uno tiene que hacerlo porque si no, esas luchas siempre te van a mantener detenido y estancado. Va a llegar el momento en que Dios te va a dar victoria sobre cada una de esas luchas. Esto es un proceso. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Sí. esto siempre vamos a tener Continuo, lucha. continuo, vamos. Siempre vamos. La palabra lo dice, lucha. Aprende a pelear todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Eso es muy interesante. Ahora, para ir cerrando, ¿qué consejo nos puedes dar a los que nos ven acerca, o sea, un consejo en tu trayectoria desde tus comienzos como antes que fueras cristiano hasta ahora? ¿Qué consejo puedes darnos para que podamos manejar, o sea, porque como mencionamos ahorita, ahora, muchas veces hay gente que hoy en día ya son cristianos y tienen un llamado
y a veces no lo quieren ejercer porque están todavía atados a ese pasado que los condena y que constantemente los está como el aguijón ahí dándole. Y ya como usted que lleva 20 años en esto, ¿qué consejo puede darnos a los que nos ven a través de las cámaras para decir, ok, aplica esto para que tú puedas, para que entiendan? O sea, porque sabemos que Dios no, una vez que Dios nos llama, nos perdona, ya está, nuestros pecados están olvidados, pero siempre va a estar esa lucha dentro de ti que te va a decir, no, tú no puedes, esto no lo mereces, y esto. Bueno, yo te diría perdónate. Aprende a perdonarte también tú, porque el problema es que a veces sabemos que Dios nos perdonó, pero nosotros mismos no nos perdonamos. Y es importante que tú aprendas a perdonarte a ti eh, y a no quedarte estancado en ese pensamiento de que aunque Dios me perdonó, yo todavía no me puedo perdonar. Eh, y que si te fuera a dar un consejo, te diría, ¿verdad? Que te rodees de personas que te impulsen a creer, que añadan herramientas a tu vida, que, que te impulsen a ser un visionario, que aprendas a caminar bajo sujeción. Es muy importante, primero, porque para tú ser un buen líder, primero tienes que aprender a ser un buen seguidor. Para tú llegar a ser un buen padre, primero tienes que aprender a ser un buen hijo. Eh, y es bien importante que te rodees de las personas correctas, personas que te corrijan, como te dije ahorita, que te den las puñaladas de frente y te digan, mira, esto está mal, y que aunque te hagan sentir mal por momento, porque la Biblia dice que la corrección al principio nunca es motivo de gozo, a su tiempo dará fruto, ¿sabes? Aunque te hagan sentir mal, no corras, no te vayas. Cuando te hagan sentir incómodo, medita, aprende, analiza la situación y no salgas corriendo. Porque si las personas que están a tu lado te impulsan y te corrigen, que es un tema que a nadie le gusta, La corrección. a nadie le gusta, pero es necesario. Y si la gente te corrige, tú estás rodeado de la gente correcta, mano, porque el que te corrige te ama. Yep. Yo creo que la Biblia dice que Dios mismo, el que toma por hijo, ¿verdad? Y a quien Dios ama, lo corrige, dice la Biblia. Entonces, si Dios mismo nos corrige porque nos ama, las personas que te corrigen es porque te aman. Y rodéate de gente que sean mentores, gente que te impulsen. Nunca te rodees de gente que te limiten. Siempre las personas que están estancadas o que no van a ningún lugar en la vida, siempre están buscando gente que los acompañen a ese lugar, a Wow. ningún lugar en la vida. Entonces, si tú ves que tu entorno, el grupo con el que tú te rodeas, son personas que siempre están criticando, que siempre están señalando, que siempre están diciendo, viendo las cosas malas, pero tú no ves que emprenden, que sueñan, que causan una diferencia, que causan un impacto, que causan un cambio, deslígate de esa gente y rodéate de personas que están metiendo manos a la obra. Rodéate de aquellos que, aunque los que están criticando siguen haciéndolo, siguen trabajando. Rodéate de aquellos que te van a corregir, que te van a enseñar, que te van a impulsar, porque esas son la gente que Dios va a poner a tu lado para formar tu carácter. Y No es cumplir ese sueño que Dios claro. pone en ti. Mira qué cosa. Dios puede poner. Yo conozco gente muy talentosa. Yo conozco gente que saben cantar, tocar instrumentos, predicar, Llena de dones. llena de dones y de talento, pero falta de carácter. Wow. Entonces, la misma puerta que los dones le abren, porque los dones, dice la Biblia, que el don del hombre le abrirá puertas Wow. y lo llevará delante de los grandes. Las mismas puertas que los dones le abren, los talentos que tienen. Es músico, es talentoso, canta, predica, se expresa bien. Perfecto. Eso de primera impresión le va a abrir puertas en muchos lugares. Pero una vez los conocen y ven que son gente que no tienen carácter, que no tienen compromiso, que no son responsables, esas mismas puertas que el don le abrió, la falta de carácter se las cierra. Wow. Entonces, por mi casa han pasado muchos, talentosísimos, pero falta de carácter.
Y yo soy una persona que yo voy a empujarte en el carácter. No en a mí los talentos ni los dones, yo he aprendido a no impresionarme por eso. Antes sí, eso fue un error del ministerio. Llegaba alguien con talento y rápido yo lo quería poner a correr. Pero después me di de cuenta que no, espérate, lo más importante es el carácter, es el compromiso. Porque de qué me vale que tú tengas 80 talentos y no tengas compromiso y cuando yo te necesite, tú no estés al lado mío. Un consejo bien importante, hazte valioso, aunque tú todavía no estés cumpliendo tu sueño, aunque tú todavía no estés cumpliendo el llamado que Dios te llamó a hacer, conviértete en donde quiera que tú vayas en una persona valiosa. ¿Cómo yo me convierto en una persona valiosa? Haciendo lo que se me pide. Si yo hago lo que se me pide a cabalidad y si yo doy un poquito más de lo que se me pide, porque el problema es que hay gente que hace mucho, pero no hace lo que se le pide. Exacto, hacen mucho, pero no hacen lo que se le pide. Básicamente hace, pero sin hacer. Ajá, entonces el que hace mucho y no hace lo que se le pide, usualmente dice, aquí yo hago de todo y yo doy la milla extra. Mentira, eso no es dar la milla extra. Todos los cultos. Porque dar la milla extra es dar la milla que se me pidió primero y luego entonces lo extra. Entonces, hazte valioso. El consejo que te doy es este. A pesar de tus dificultades, de tus problemas, de tus situaciones, conviértete en una persona responsable, comprometida y valiosa. ¿Cómo me hago valioso? Te voy a explicar. Estando presente, estando ahí, poniendo mis manos en la situación. Porque si tú, mira esto, si cuando tú estás ausente, vamos a hablar. ¿Cómo se llama el show? Hablando claro. Hablando claro. Yo soy pastor. Yo soy pastor. ¿De qué me vale que tú tengas 80 talentos? ¿Verdad? Pero cuando yo te necesito, tú no estés ahí. Entonces, mira esto. Si tu ausencia nadie la nota, entonces tu presencia no es necesaria. Wow. Si cuando tú faltaste o cuando tú no estás, cuando tú no llegaste, nadie se dio cuenta que no hubo una diferencia. No hubo una diferencia, nadie se dio cuenta que tú faltaste. Entonces quiere decir que tú no te has vuelto una persona valiosa. Hay gente dentro de la iglesia que cuando faltan, uno dice, faltó fulano. Y hace falta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque esa persona es valiosa. Entonces, vuélvete valioso en donde quiera que tú vayas. Si tú empujas los sueños de aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto al lado tuyo, yo te aseguro, esto es una ley. Wow. La ley de la siembra y la cosecha. Tú aplicas en todo. Si tú empujas la visión y los sueños de aquellos que Dios puso al lado tuyo, yo te aseguro a ti que Dios se va a encargar de rodearte de personas que van a empujar tu sueño y tu visión. ¿Por qué tú crees que yo tengo gente a mi lado? Como te dije, yo estoy viendo gente a mi lado, fieles a mí, que están empujando la visión conmigo, pero ¿por qué tú crees que vino eso en mi vida? Eso no vino por arte de magia, eso vino porque hubo un hombre al que me pastoreaba por 14 años, que si decían vamos a pintar la iglesia, yo agarraba un rolo. Si decían si yo me enteraba, porque no me invitaban, si yo me enteraba que había que trabajar en construcción en la iglesia y estaban allí los trabajadores construyendo, yo me aparecía por allí con las ropas ready para trabajar en construcción y decían, ¿qué puedo ayudar? ¿Entiendes? Yep. Si yo iba a la casa de él y veía la grama, yo quiero cortarte la grama, yo quiero arreglarte el patio, yo voy a hacer, y yo me hacía valioso, ¿entiendes? Yo me hacía valioso al punto de que yo recuerdo que en un momento él le dijo a la congregación, cuando ustedes necesiten un consejo, yo no esté presente, vayan donde él. Wow. ¿Entiendes? A ese nivel. Entonces, yo sembré esa fidelidad, esa lealtad. Aparte, la lealtad, muy importante, la lealtad no es gris, o es blanca o es negra, o eres leal o no eres leal. Vuélvete valioso. Entonces, yo era leal, yo era fiel, a pesar de los 80,000 problemas que tenía problemas financieros, tenía problemas a veces en el hogar, tenía problemas con matrimonio, tenía situaciones. Sí, porque la gente cree que tú estás en el evangelio y los problemas se te quitan. Miles de problemas al mismo tiempo, pero aún así, yo daba lo mejor de mí. Yo me hacía valioso. Yo quería estar ahí presente, ¿entiendes? Que si decían, ¿quién puede hacer esto? Yo lo hago. Heme aquí. Ajá, heme aquí. Entonces ahora estoy cosechando eso en mi vida.
Entonces ahora hay gente que llega a la iglesia nuevo y ve que hay gente fiel a mí, al lado mío, y critican eso. Ah, mira ese. Pero así mismito era yo con mi pastor. Es como la honra que tú la siembras y vas a ¿Entiendes? cosechar cuando siembras Es honra. una ley, es una ley, es una ley, mi hermano. Hágase valioso. Mi consejo es, no dejes que tus circunstancias te controlen. No dejes ni que tus emociones te controlen. Porque las emociones también son traicioneras. La gente que se guía por emociones, cuando siente hacerlo lo hace y cuando no siente hacerlo no lo hace. Que es algo que luchamos con eso, luchamos, la verdad. Porque la carne a veces tiene, ay, no me quiero levantar para el culto, ay, esto, pero Yo soy, eso es una de las áreas que yo he trabajado. Y estas áreas yo las he tenido que trabajar con mis líderes de tú a tú. Sentarme con ellos. No te sientas mal cuando tu pastor se siente contigo o cuando tu jefe en el trabajo se siente contigo y te corrija algo que tú estás haciendo mal. Míralo como que pues tú eres valioso y te necesitan y necesitan que tú subas un escalón más. es como el carpintero que va formando y pan, Exacto. y después se queda mirando y dice, ok, le falta un pedazo más aquí, dame, Exacto. ¡cha! Exacto. Y esos pedazos hay que sacarlos. Exacto. Mira esto. Dios le dijo a José, eh, eh, a Josué, perdón, el sucesor de Moisés, le dijo, antes antes de cruzar el Jordán a conquistar la tierra prometida, vas a circuncidar al pueblo por segunda vez. Le dijo, hazte Yep. cuchillos de piedra. Le dijo, Yes. hazte cuchillos de piedra y circuncida al pueblo por segunda vez. Y Josué llevó a los jóvenes que habían nacido en el desierto, que no habían sido Que no circuncidados, fueron los llevó al collado y allá los circuncidó. Y le dijo que le dio una orden, le dijo, quédense en el campamento hasta que sanen. El problema es que el trabajo de un líder muchas veces va a ser el trabajo que hizo José. Afilar un cuchillo de piedra y ir contigo, sentarme contigo y tocar esa área sensitiva de tu vida que nadie se ha atrevido a corregir y extirpar lo que está mal para que entonces después decirte, ahora siéntate y tranquilízate. Y sana. Y sana. Y cuando estés ready, vamos a la conquista. obra. Vamos a la conquista. ¿Entiendes? Entonces, ¿sabes? Este es el trabajo del liderazgo. Cuando alguien te corrige, te está llevando a un terreno mucho más elevado en la vida. ¿Qué cosa? Que dice que Josué los circuncidó en el collado. Un collado es precisamente un terreno más elevado. Wow. O sea que cuando alguien te corrige en la vida, te está llevando Otro a nivel un nivel más alto. Aprende a apreciar la corrección. Amén, amén. Bien. Muchas gracias por estar aquí esta Sí. noche con nosotros. Un aplauso al Amén. pastor Gracias. Allen por esas palabras de sabiduría y Hablando claro. hablando claro aquí. Gracias por compartir parte de su testimonio, Sí. que yo sé que va a ser de edificación a muchos de los que van a estar viendo en este canal. Para los que quieran seguirlo a través de su ministerio, las redes sociales, ¿cómo lo pueden encontrar? Bueno, está la página en Facebook de Pastor Alex Rodríguez, está la página también de Casa Revelación Oasis en Facebook, en Instagram estoy como Alex Rod, R-O-D, y en Facebook tengo mi página personal, yo acepto gente de todo el mundo ahí. Así que Alex Rodríguez. muchas gracias, comparte este video, usted que está viendo a través de las cámaras, usted que está viendo aquí a través de las cámaras, comparta todo lo que se ha transmitido en esta noche para ustedes, para que sea de bendición a otros, para que otros puedan recibir esa palabra que se repartió en esta noche aquí. Este conversatorio natural, porque esto es para hablar claro. Y tocar esos temas que se tocaron, porque son muy importantes a veces en la vida cristiana. Como cristianos vamos a pasar luchas, vamos a pasar situaciones, yo soy fiel creyente que todos tenemos una historia que contar. Sí. Todos somos como la Biblia. Subir a la Biblia tiene muchas historias y cada historia edifica ciertas áreas de tu vida. Y yo sé que esta parte, este podcast de esta noche va a impactar la vida de una persona. Ciertas cosas que usted tocó hoy va a tocar a una persona y otras va a tocar a la otra, y de eso se trata, que haya diversidad, que la gente pueda identificarse con algo de lo que se tocó aquí. Exacto, somos seres humanos. Porque al fin y al cabo todas esas cosas van a conectar con Cristo. Claro. Porque Él fue el que nos cambió. Entonces, exacto, todas esas áreas que se fueron tocadas esta noche,
van a ser de bendición para muchos. Y si usted cree que no recibió nada, pues compártelo porque va a ayudar, va a ser de bendición para otra persona. Claro. Así que yo le doy las gracias por estar sintonizando nuestro canal y gracias por la oportunidad que nos dieron de abrir su hogar. Gracias a ti, te felicito en tu programa y te deseo todo el éxito, Amén, y toda amén. bendición, que Dios bendiga esto y que esto que estás emprendiendo ahora sea algo que se vaya a niveles mayores. Amén. Gracias por la oportunidad de creer en mí. Como digo, usted tocó muchas cosas que me identifico con ella porque ahora mismo, pues el grupo, estoy trabajando con gente y eso, y que usted creyera en esta visión para mí es muy importante y me motiva a que yo pueda seguir haciéndolo, porque si usted como un hombre de Dios con experiencia ha creído en esto, tengo que darme valor y creerlo. Claro. Así yo que yo lo creo y yo estoy creyendo en ti y yo sé que cuando esto se vaya a viral. yo vuelvo a este programa. Amén, no, primero quiero darle un aplauso extra porque la primera persona que entrevisto y esto es como que como si fueran los barberos cuando recortan la primera persona, la primera persona que se atrevió a sentarse aquí conmigo para que yo le entrevistara. Gracias por esa oportunidad, gracias por ese placer que estoy teniendo esta noche de poder hablar con usted. Bueno, yo estoy también agradecido, el agradecimiento y la honra, ¿verdad? Es mía, porque sé que esto va para cosas grandes. Amén. Así que para adelante, papá. Gracias a todos. Hablando claro. Esto fue Hablando Claro.